Las aves asociadas a cuerpos de agua. El pico del flamenco funciona al revés. Una rapaz de marismas y humedales, el aguilucho pampa. El cisne de cuello negro se alimenta principalmente de algas y plantas acuáticas. Un ave limícola, el playerito pectoral, se mueve por las costas y riberas. El rayador busca el alimento volando, semi-hundiendo la mandíbula inferior del pico en el agua. Al toparse con la presa, cerrará el pico atrapándola. Un grupo de palomas antárticas descansa en la playa. De todas las especies de aves que actualmente habitan el planeta, un gran porcentaje viven asociadas al agua. Las podemos agrupar en 5 grandes grupos: aves marinas, limícolas, nadadoras, zambullidoras, rapaces aéreas y zancudas. Estas aves presentan una serie de adaptaciones para vivir en los humedales. En cada uno de los grupos encontraremos características particulares. Vamos a describir uno de ellos. Las aves zancudas. Muchas tienen picos largos, algunos son finos y otros no tanto. Cuellos largos y flexibles. Sus potentes músculos ayudan a estas aves a ser efectivas al momento de atrapar a sus presas. Patas y dedos largos, que facilitan moverse en aguas poco profundas o el fango. Al volar, algunas llevan sus cuellos extendidos, como los flamencos, cigüeñas y espátulas, mientras que otras, como las garzas, vuelan con el cuello recogido. En cuanto a hábitos, podemos decir que son diurnas, exceptuando la garza bruja, que tiene actividad durante la noche. La mayoría prefieren aguas dulces, de ríos, arroyos y lagunas, pero también algunas las encontramos en las costas del mar. Muchas especies forman bandadas mixtas o monoespecíficas. Entre los beneficios está la protección contra depredadores. Podemos ver un grupo de tuyuyú alimentándose. La técnica es atrapar peces y otros animalitos acuáticos manteniendo el pico abierto en aguas poco profundas. Cuando perciben el alimento, cerrarán rápidamente el pico. Algunas realizarán grandes migraciones para ir a las zonas de reproducción. Otras especies tienen una amplia distribución por el mundo, como cigüeñas y garzas. En cuanto a la alimentación, se consideran carnívoras. Atrapan peces, anfibios, reptiles, pequeños mamíferos e invertebrados acuáticos como crustáceos, artrópodos y moluscos. Algunos tienen una dieta especializada. Los flamencos pueden filtrar nutrientes del fondo lodoso de un cuerpo de agua. Están asociados a aguas saladas. Obtienen crustáceos y fitoplancton removiendo con sus pies el fondo y girando en círculos. Con sus extraños picos, que los usan al revés, separan el barro de la comida que consumen. El carao tiene un pico largo y recto. Su principal alimento es el caracol manzana o ampularia. Para obtener el alimento, deberá quitar la tapita que cubre el bicho dentro de la concha. Una vez libre del opérculo, deberá desprender el músculo
que sujeta el animalito a su caparazón, para finalmente obtener la parte carnosa. Algunas otras especies son pacientes al momento de buscar el alimento. Permanecen inmóviles durante largo tiempo esperando que la presa esté al alcance, como el caso de la garza blanca. La espátula rosada se alimenta de pequeños peces, crustáceos y otros animalitos del agua. Se mueve en aguas poco profundas, avanzando por el agua con el pico sumergido y moviéndolo de un lado a otro en forma de arco. El barrido lo hace con el pico entreabierto, listo para cerrarlo tan pronto los receptores táctiles perciben el alimento. Una vez atrapado, levanta el pico para empujar el bocado a la garganta. Otras especies tienen picos largos, rectos y finos. También están los picos delgados y curvos, como el caso del cuervillo de cañada. Otros presentan picos de gran tamaño que les sirven para atrapar grandes peces, como el caso del yavirú. Finalmente, podemos decir que no son muy vocales en general, si comparamos con otras aves, aunque en bandadas pueden ser muy ruidosas, y más cuando están con pichones que reclaman alimento.